La ideología, la fe, son derechos constitucionales. Tú no puedes restringir derechos constitucionales. He optado por emprender el proyecto político, ¿no? ¿Qué lo motivó principalmente? Hay personas que no tienen luz, personas que no tienen agua, hay vasos de leche que reciben un tarro de leche y tienen que repartirlo entre 20 niños, por ejemplo. Y ya está aquí con nosotros el doctor Luis Vivanco, candidato a la Cámara de Diputados por el partido Alianza para el Progreso. Él está postulando con el número 8 a la Cámara de Diputados y yo le doy la más cordial bienvenida. Señor Vivanco, bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Su apreciación de lo que ha comentado el congresista Alejandro Muñante. Absolutamente de acuerdo con el congresista Muñante. Una vez más lo vemos defendiendo derechos de la manera en la que él solamente puede hacerlo, con su estilo y firmeza. Pero más allá de las posiciones, evidentemente, la ideología, la fe, son derechos constitucionales. Tú no puedes restringir derechos constitucionales. Hay una lógica, efectivamente, electoral. Y en eso estamos de acuerdo. Pero la lógica electoral pues no pasa por restringir el ejercicio de un derecho constitucional. En la medida que tú la ideología, la fe, no la utilices para, como decía bien el doctor García Toma, ¿no? Restringir, por ejemplo, un derecho, es absolutamente viable, posible y aceptable que se pueda referir, ¿no? Ahí dice, mientras no derive en la incitación a la imposición, ¿verdad? Mientras yo no quiera imponerte nada, es válido el uso de la fe. Esa es, por ejemplo, una lógica de ejercicio constitucional, claro. ¿no es cierto? Vamos a poner reglas porque estamos dentro de un contexto electoral, perfecto, ¿no es cierto? Y en la medida que se respeten estas reglas, como por ejemplo la que has reseñado, no hay ningún impedimento para que uno pueda hacer alusión directa al ejercicio de tu fe. Bien. Ahora, señor Vivanco, he estado conversando con Enrique Valderrama hace unos instantes, candidato a la presidencia de la República por el Partido Aprista Peruano. Él ha señalado que una de las razones por las cuales José Gerí esté teniendo este comportamiento tan oscuro, tan especulativo, tan suspicaz, ¿verdad? En el que primero, un 26 de diciembre, se le ve en un chifa con un empresario chino, el señor Xi Guangyan, y que el 6 de enero de este año, pues, se le vea en una tienda de dulces porque supuestamente quería comprar caramelos chinos. Algo que terminaría siendo algo risible, ¿no? Los toffees con la etiqueta de conejo. Sí, qué extraña excusa, ¿no? De un presidente de la República. Bueno, él ha señalado que es principal responsable. Hoy tenemos a Gerí por la responsabilidad, en otras palabras, de Alianza para el Progreso, porque así como protegieron a Dina Boluarte, ahora se han encargado también de promover a José Gerí. Usted que está postulando con Alianza para el Progreso, claramente es una alusión, indirecta, pero alusión. ¿Cómo respondería usted a aquello? A ver, ahí hay que tener varias cosas, ¿no? Hay posiciones, ¿no es cierto?, que yo entiendo absolutamente, pero Alianza por el Progreso no es que haya haya ejercido una suerte de complicidad con Dina Boluarte, ¿no? ¿Nunca la blindó a Dina Boluarte? No es que la blindara, hay que tener claro que Alianza por el Progreso, durante los últimos 20 años aproximadamente que ha tenido vigencia en el país, siempre se ha preocupado por promover la gobernabilidad. Entonces, así como se ha apoyado el gobierno de la presidente Boluarte, se han apoyado otros gobiernos y siempre se actúa en pro de la gobernabilidad. Entonces, no hay una suerte pues de apoyo, sostén premeditado o cómplice, sino por el contrario, ¿no? Lo que se busca es que el país se salga adelante. Y en este último caso, el presidente Gerí, bueno, el presidente Gerí es consecuencia pues de una vacancia express que nadie se esperaba. Entonces, en un día, ¿no es cierto?, amanecimos con una noticia y cerramos el día con la presidente vacada. Y en ese contexto, alguien desde el Congreso tenía que asumir la presidencia. Y eso lo que hace es no dejar pues al país sin cabeza para poder concluir por lo menos este breve periodo que queda antes de las elecciones. Ahora, señor Vivanco, el hecho de que el comportamiento del señor Gerí tenga este tipo de evidencias, ¿se reunirían las causales o para poder llevar al menos a un debate, una moción de vacancia, alguna censura a la mesa directiva? Mira, ahí hay dos cuestiones, ¿no? Empecemos por la cuestión de fondo, que es la que tú planteas. O sea, si se ha vacado en este país a un presidente o a una presidente porque se consideraba que no había una suerte de eficiencia con relación a la lucha contra la inseguridad, en este contexto en el que hay un montón de suspicacias, etcétera, podría promoverse una vacancia, ¿no? Si uno es coherente, digamos, con la línea que ha seguido el Congreso, habrían condiciones para una vacancia.
Pero, por otro lado, ya desde una posición más pragmática, ¿tú te imaginas promover una vacancia en este momento? O sea, ¿cuáles son las consecuencias en términos de gobernabilidad para el país? Además que, recordarás que el Congreso recién está de vacaciones, están fuera. La legislatura empieza recién, me parece, en marzo. O sea, en marzo tendríamos que decidir una vacancia cuando tenemos elecciones en abril, ¿no es cierto? Entonces, eso es absolutamente inviable para mí, ¿no es cierto?, desde una perspectiva pragmática y de gobernabilidad. O sea, en pro de la gobernabilidad no sería absolutamente nada viable que se ejecute una moción de vacancia. Pero ahora, ¿se puede hacer que el Congreso se reúna de manera extraordinaria? ¿El Pleno se puede reunir, se puede convocar? Ese es otro tema. Podría haber exactamente una convocatoria extraordinaria para discutir este tema puntual, ¿no? Ahora, es verdad que la conducta levanta muchas suspicacias, ¿no? Sí. Y hay elementos cada vez que nos hacen dudar más de una perspectiva, pues, ética, política, sobre todo, ¿no? Ahora, el tema penal va a tener, pues, que avanzar, porque, valgan verdades, hasta el día de hoy no hay una imputación penal, ¿no? Entonces, tenemos una serie de suspicacias, como te decía, en el ámbito de lo que es la ética personal, profesional y, sobre todo, en el ámbito político, ¿no? Pero penalmente todavía no hay una causa, digamos, importante, ¿no? Bien, ahora, señor Vivanco, hábleme un poco de la cercanía que tuvo en su momento César Acuña con la señora Dina Boluarte. ¿Esa cercanía aún se mantiene? ¿O solamente fue porque estaba en pro de la gobernabilidad, como lo ha señalado? Mire, como le decía, ¿no? La relación siempre ha sido una relación en pro de la gobernabilidad y sobre todo por cuestiones políticas vinculadas al ejercicio del cargo del presidente Acuña. Mire usted que La Libertad es una zona, pues, altamente golpeada por distintos problemas, entre ellos la inseguridad, que creo que es el protagonista, y siempre han habido relaciones para buscar promover el acercamiento del Ejecutivo a la región. Entonces, esa ha sido la dinámica. Ahora, si se mantiene o no una relación, me imagino, pues, que habrá una relación cordial como con todos, ¿no? Y ya política, evidentemente no, porque incluso, pues, la presidenta está fuera, ¿no? Y entiendo yo que también alejada de cuestiones políticas. Y en el caso suyo es particularmente, señor Vivanco, porque entiendo que usted ejerce la defensa legal del señor Nicanor Boluarte, hermano del expresidente Dina Boluarte. ¿Hay alguna novedad al respecto en su caso? Mire, la verdad es que la investigación contra el señor Boluarte sigue su curso. Nosotros hemos llevado adelante una defensa bastante intensa en el último año y medio, más o menos, vinculada a la defensa de su libertad. Porque desde un principio hemos considerado que privarlo de la libertad, pues, era un exceso, ¿no? Entonces, y que además el mismo Poder Judicial nos ha dado la razón 2 veces en esa línea, ¿no? Ahora, pues, pretenden revivir un poco la figura del señor Boluarte con estos reportajes que vinculan al presidente Geri, pues, con un empresario chino, pero la verdad de las cosas es que el señor Boluarte no tiene nada que ver en esa relación, no conoce al señor Geri, no ha participado de las reuniones y pretenden, pues, subirlo al carro porque prestó un servicio a una de las empresas chinas en el pasado, ¿no? Bueno, esto es algo que aún no tiene sentencia definida, pero se está a la expectativa, ¿verdad, señor? Sí, claro. ¿Sí? El fondo, por ejemplo, el fondo del caso, ¿no es cierto?, tendrá que definirse en un futuro. La investigación es una investigación con un plazo de 3 años, han pasado aproximadamente casi 2, más o menos, y el fondo se discutirá si es que el Ministerio Público decide llevarlo a juicio, ¿no? Entonces ahí veremos. Ahora, señor Vivanco, algo que me interesa saber mucho respecto a los candidatos en general es cómo acceden de manera muy quizás rápida o de repente fue dilatada el proceso de tener la oportunidad de las conversaciones, etcétera, de un personaje como usted, dedicado específicamente a lo técnico legal, a la parte política. En este caso, ¿quién lo convoca? ¿El señor César Acuña directamente? ¿Cómo es esa reunión? ¿Cómo fue ese convencimiento que hace César Acuña para convencer a Luis Vivanco y que pase las filas con un número importante? A ver, yo te cuento, yo al presidente Acuña lo conozco hace ya varios años, o sea, no es una relación reciente, lo conozco hace varios años, a él, a algunas personas de su familia. ¿De qué año aproximadamente, disculpe? Mira, yo te diré, serán por lo menos 4 años, o sea, aprox, ¿no? Ya. Sin caer para no... O sea, después del 2021. Sí, sin duda, pospandemia, exactamente. Entonces, yo lo conozco, tenemos una relación hemos tenido, ¿no?, una relación bastante cordial, he podido conocerlo un poco como persona, más allá de como político, empresario,
Y a partir de esa relación, creo que hemos empatizado políticamente y he recibido la invitación. Lo que evidentemente, como tú comprenderás, pues no ha sido una decisión fácil tampoco, ¿no? Ha sido un proceso que me ha tomado bastante tiempo evaluar y poner en la balanza el ejercicio profesional contra una vida política, ¿no? Entonces, al final de un proceso medio complejo de decisión, he optado por emprender el proyecto político, ¿no? ¿Qué lo motivó principalmente? ¿Qué me motivó? Ser consciente que, por ejemplo, en el 2026, mientras algunos pensamos, ¿no?, en inteligencia artificial para promover o mejorar el trabajo, hay personas que no tienen luz, personas que no tienen agua, hay vasos de leche que reciben un tarro de leche y tienen que repartirlo entre 20 niños, por ejemplo, comedores, ollas comunes que no tienen atención o les regalan cocinas que a las semanas están cayendo a pedazos, mototaxistas que los persiguen como si fueran delincuentes y lo único que tienen es una moto como herramienta de trabajo para llevar pues el día a sus casas. Eso es lo que me motiva a mí a dejar mi posición y mi silla en el escritorio para trabajar. Ahora, hay que señalar también, señor Vivanco, que usted como penalista, como abogado, como experto en materia legal, podría tener un mejor desempeño y una mejor remuneración económica en relación a lo que podría ganar como congresista. Hay bastantes expertos que señalan que, por supuesto, 15.000 soles al mes son muy poco en comparación a los diferentes defendidos que uno pueda tener, más aún cuando se vuelven mediáticos, como usted ya se ha vuelto mediático, ¿no? Entonces, específicamente, ¿no le preocupa ese desbalance económico? Yo te digo una cosa que ha regido mi vida, o sea, toda mi vida profesional al menos, se ha regido por la premisa que a mí nunca me ha movido el dinero. O sea, la plata como cancha no lo convenció de César Acuña. No, o sea, la plata como cancha me parece súper interesante porque cuando hay plata como cancha hay obras como cancha. Entonces hay mucho trabajo y cosas por hacer para el pueblo. Obras que de repente en La Libertad no se han visto mucho, señor Vivanco, ¿eh? Mira, te diré, en La Libertad no se han visibilizado las obras, pero hay más de 15.000 millones involucrados en obras, ¿no? En obras que se han realizado, obras que ya están en ejecución y obras que se vienen. Entonces, 15.000 millones de soles. Sí. Es una cantidad bastante importante para un gobierno regional, ¿no? Entonces, en ese contexto, mira, la plata no es algo que me defina, ni tampoco que ha sido, pues, no trabajo en función a la plata. Creo que esa es parte del éxito o relativo éxito que he tenido. Y a Dios gracias, la única carga familiar que tengo es mi madre. Entonces, puedo darme, ¿no?, el lujo de acomodarme con el sueldo que ¿Es soltero actualmente? Sí. O que no tiene hijos, carga familiar, entonces se dedicaría de lleno entonces al país, porque en este momento su única carga familiar es su madre. Exactamente. Su señora madre. Exactamente. No tengo una carga. Si tuviera de repente una carga familiar importante y estuviera pues vinculado a muchas obligaciones, la cosa sería de repente diferente. Pero en este contexto no. ¿Lo ve a César Acuña como alguien presidenciable, alguien que pueda representar correctamente al país? ¿No se le podría acaso ver también algún escándalo parecido al de José Gerí? Bajo ningún concepto, ¿no? Pues si yo lo veo presidenciable, claro. Yo lo veo siendo presidente del Perú, no presidenciable. Creo que tiene todas las condiciones para poder ser un gran presidente de este país. No lo veo involucrado en un caso de corrupción como algunos otros políticos. ¿En ningún caso de corrupción cuando está seriamente investigado? Pero investigado ¿por qué caso de corrupción? Bueno, en este momento el señor César Acuña, incluyendo su desempeño como gobernador regional, no ha llegado ningún abogado, ningún fiscal a que se presente alguna sentencia como tal, pero digamos que la intachabilidad moral del señor César Acuña es cuestionable. Es que ya ahí vamos a entrar en otro ámbito, ¿no? O sea, primero no podemos, o sea, una cosa es, digamos, la corrupción, que eso es objetivo. Porque la corrupción está vinculada pues a denuncias. No se ha demostrado nada hasta el momento contra el señor Acuña, claro. Claro, por eso te decía, eso es objetivo. Denuncias, procesos penales, condenas judiciales, ¿no es cierto? O vínculo pues con algún escándalo de corrupción. Al igual que José Gerí, que tampoco se le podría acusar de corrupción por una reunión en este momento, pero que es cuestionable por la transparencia que merece la figura presidencial, pues no, señor Vivanco. Correcto, y yo te lo he dicho claramente, ¿no? Entonces César Acuña no es un corrupto, ¿no? Ni mucho menos. Que hayan cuestionamientos, todos tienen tampoco cuestionamientos. Es un angelito, ¿no? O sea, cuestionamientos tenemos todos. O sea, desde el momento en que uno se hace una figura política importante, siempre va a haber un cuestionamiento. O sea, sería pues maravilloso que haya un consenso absoluto de la gente, una aceptación absoluta de la gente, ¿no? Pero siempre van a haber cuestionamientos. Y lo que sí puedo decir es que César Acuña no es una persona corrupta y por el contrario tiene la mejor voluntad de trabajar por el país. El señor César Acuña, con usted, ¿cuándo ha sido la última vez que ha conversado? Ayer. Ayer se reunió con él. Ayer nos hemos visto porque hemos tenido una jornada intensa de actividades en San Juan del Lurigancho. ¿Él estuvo presente?
Sí, claro. Sí, sí, sí. Hemos caminado bastantes zonas muy interesantes. Extiende la invitación a Betel. Dígale que está con las puertas abiertas para poder Vamos, explicar sus propuestas. claro, claro que sí, claro que sí. Lo voy a hacer no solamente como candidato, sino como vocero. Ujú. Voy a hacerlo y ojalá que podamos concretar la presencia del presidente Acuña acá. Va a ser súper interesante que reciban directamente de él las propuestas que hay. Usted es vocero también entonces del partido. Yo soy vocero del partido, correcto. Y en ese sentido, señor Vivanco, si usted tuviera que decidir en un perfil cómo colocarse, cómo identificarse, ¿se calificaría usted como un leal a César Acuña o Alianza para el Progreso? ¿O a ambos? Mira, el partido está alineado, o sea, el presidente está alineado absolutamente con el partido, ¿no? Ujú. Yo estoy alineado absolutamente con el plan de gobierno que se ha redactado, porque esto ha sido pues hecho por Pepe Salar y un equipo de técnicos que se han dedicado muchas horas a esto. Yo estoy absolutamente alineado con el plan de gobierno, estoy absolutamente alineado con las ideas y la voluntad por hacer cosas buenas por el país y en esa línea transito, ¿no? Ok. Y en Bien. esa línea también, ¿no es cierto? Tendremos puntos de coincidencia y quizás otros puntos que no, Señor Pero Vivanco, ¿qué lo va a llevar, qué lo va a motivar a usted en caso de llegar a una posición importante dentro de la Cámara de Diputados? ¿Propuestas? ¿Cuáles son sus líneas, sus ejes de trabajo? De manera contundente, explíquelo, por favor. mira, tenemos varias líneas de trabajo porque los problemas Sí, son múltiples. pero lo que haría en el corto plazo, ¿no? En los Pero- primeros 100 días, de repente poniendo en ejercicio la fiscalización, la representación, la proposición. Mira, lo primero que vamos a hacer es trabajar en una reforma integral del sistema de administración de justicia. Eso es lo primero. O sea, una Vamos- reforma para el sistema judicial. Hay que reorganizar Fiscalía, Poder Judicial, Policía Nacional del Perú, una reforma que no sea intervencionista. Ojo, nosotros no queremos llegar a copar, no queremos llegar a desarticular instituciones, sino que queremos promover cambios que hagan más eficiente el trabajo de cada uno de los actores que involucran la administración de justicia. El otro eje importante para mí es trabajar para la juventud. Y hay programas interesantes que tenemos que promover desde el Congreso. Tenemos el bono vivienda para jóvenes, por ejemplo. Vamos a procurar que los jóvenes puedan tener accesos a créditos para conseguir su primera vivienda. Vamos a promover también que los jóvenes puedan acceder a puestos en el sector público recién egresados de las universidades con sueldos dignos. Ya se acabó queremos acabar con el escenario en el que un joven termina el colegio, la universidad y no sabe qué hacer con su vida, o siente que está condenado a un trabajo mal pagado, mal remunerado, maltratado. Eso no va a pasar más en el gobierno de César Acuña, ni tampoco en mi gestión como congresista. Y lo otro es enfocarme en programas sociales. Por eso es que estoy tratando de acercarme a estos sectores para recoger precisamente cuáles son las demandas, y en esa línea, como te decía, tenemos múltiples demandas, ¿no? Comedores populares, ollas comunes, vaso de leche, mototaxistas, los que prestan servicio de minivan, luchadores sociales que tampoco tienen eco ni una representación en el Congreso. Entonces el trabajo es arduo, pero se va a hacer desde el primer día. Señor Vivanco, si la gente quiere votar por usted, debe marcar el número. 8, marca la A y escribe el 8 a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana. Que Dios lo bendiga, señor. Muchas gracias, Que le muy vaya amable. bien.